ordenados igual que como lo vemos nosotros. Entonces, por ahí hay que de cada capítulo. Pero el que lo tiene, no sé si la otra vez lo compartió alguien, ¿no? Así que lo pudieron descargar. Sí, profe. Sí, no, yo lo pude. Bueno, y si lo vieron, habrán visto que hay distintas, por ahí el ordenamiento no es exactamente igual a la dinámica que ponemos nosotros, ¿no? en las clases. Entonces hay que ir viendo un poquito de distintos capítulos. Pero bueno, obviamente hay mucha más información y está muy bien que recurrir a los libros. Acá me dicen, ¿el PDF de conducción de líquidos es para más adelante o ya tenemos que ir leyéndolo? No, lo que tiene que ver con conducción de líquidos viene en la segunda parte de la materia, o sea, después del parcial. Profundicemos esta primera parte primero. Así que, bueno, yo lo que les sugeriría es que, bueno, primero tomemos la guía de problemas, tratemos de avanzar con la guía de repaso, esa guía 0 de balances, revisen a ver si hay alguna duda, si surge alguna duda de balance. La idea de resolver los problemas de balance es que ustedes se armen digamos, hay una forma de resolver los balances que es planteando las ecuaciones e ir trabajando con esas ecuaciones. Entonces, la idea es que resuelvan algunos problemas. Van a ver que hay uno, creo que es el número 7, que es larguísimo y tedioso, pero por lo menos da un buen ejercicio como para la resolución de balances. Y después, la guía 1, ya donde empiezan a haber cuestiones de viscosidad, van a ver que hay problemas para calcular la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática. Hay ecuaciones, ahí van a tener que usar las tablas que están al final. En algunos casos hay variables que por ahí no están como datos, que hay que buscar en las tablas que están al final. A ver, la viscosidad del agua no está, pero bueno, se busca y se encuentra. Después es interesante esa guía de problemas porque además no es solo aplicar la ecuación, sino que en algunos problemas están pensados para que tengan unidades diferentes. O sea, para que ustedes van a copiar y no es que van a simplificar, sino se van a encontrar no sé, centipua, a lo mejor relacionado con kilogramo, entonces van a tener que pensar la transformación de unidades para que les quede algo coherente. De ese punto de vista también es interesante. Gabriel. Vamos a ver la imagen. Así que bueno, los invito a que empiecen. Fabián, ¿estás? Sí, sí. Ah, bueno. Profe. Arrancamos. Cuando quieras. Sí, Noelia. Disculpe, no, es que yo tenía una duda con el ejercicio 7 de la guía 0. No sé si preguntarle más adelante o en la próxima clase. Y lo vemos en la clase de problemas, si querés. Sí, está bien. O pasame, si es puntual, pasame un mail y lo vemos. Genial, gracias. Vale. Ok. Bueno, vamos con esta segunda parte de la clase. Vamos a ver regímenes de flujo. Esperen que así grabamos esto también. Bueno, vamos a ver regímenes de flujo. Avísenme si estoy compartiendo, si están viendo pantalla completa. No, todavía no, Fabián. Ok, espérenme un segundito.
A ver. Ahora sí. Sí, ahora ¿Ahí sí? perfecto. Sí, Ok. sí. Ok, entonces... pantalla completa. Bueno, enganchado con lo que veníamos viendo recién, estamos pegando un saltito de unidades, esto es unidad 4. Vamos a ver regímenes de flujo. Objetivos. Profesor, ¿esa presentación la subieron? Sí, Para. la encontrás en unidad 4. Listo, gracias. Ok. Bueno, conocer los conceptos de régimen laminar y régimen turbulento, significado conceptual del número de Reynolds, la distribución de velocidades, vamos a ver, tanto en régimen laminar como en régimen turbulento. Bueno, ¿alguien puede hablar algo de regímenes de flujo antes, así, o qué se imagina, o alguien nos puede decir algo que haya visto antes? ¿Qué entienden por regímenes de flujo? Fluido. ¿Cómo se comporta? Joaquín. De un fluido. Diferentes direcciones. Ok. Hay un poco de ruido y se te escucha al final nada más. Si podés escribir al chat, mejor. Gabriel, ¿me ayudás con el chat? Porque yo no tengo acceso. Sí, sí, por supuesto. Bueno, en la naturaleza podemos ver tranquilamente. Fabián, acá Joaquín escribió velocidad de un fluido. Ok. O sea, relaciona el concepto de régimen de flujo con velocidad. Bueno, ¿qué más? ¿Con qué otra cosa se les ocurre? ¿Alguien escuchó alguna vez laminar, turbulento? Hoy hablamos algo. Digamos, la forma en la que fluye. Digamos, Bueno. También se relaciona un poco con la velocidad por el tema de que por ahí un fluido que va más rápido fluye de manera turbulenta, digamos. Lo vimos un poco en física. Bueno, ok. Velocidad, forma en la que fluye. ¿Algo Perdón, más? Fabián, perdón, un comentario. Ustedes estuvieron en física, ¿no hicieron una experiencia donde circulaba un flujo de agua a distintas velocidades y colocaban tinta para ver la forma del comportamiento del flujo? ¿No lo hicieron ese práctico? No. No, creo que no. A mí por lo menos me tocó virtual física, no pudimos. Perdón, está bien. Claro, Vamos a ya conseguir, ustedes ya agarraron sí, perdón, no me di cuenta. Vamos a tratar de conseguir el video y lo que... ya agarraron la virtualidad. Bueno, como fenómeno es bastante conocido y, como dice ahí en el slide, universalmente aceptado. Columna de humo, flujo de agua de una canilla. Como ejemplo. Bueno, vamos a... ¿qué? Podemos observar dos regímenes en columna de humo. ¿Cómo nace una columna de humo? ¿Cómo se ve el nacimiento de una columna de humo? Laminar. Laminar, como como un conducto se ve prácticamente, ¿no? Hasta que en un momento empieza a haber, digamos, flujo en distintas direcciones y se arma más bien después como si hubiera aparecido algún momento ruptura y ya aparece una parte más cónica, ¿no? En la parte superior. Pero la parte de abajo de la columna de humo suele ser como si uno lo mira casi como un tubito, ¿no? Lo mismo podemos ver en una canilla. Si nosotros agarramos
abrimos muy despacito y la canilla tiene la forma que permite que el fluido caiga como si fuera, como vemos caer la miel, ¿no? En forma laminar, como si fuera un tubito que no tiene estas imperfecciones que genera la turbulencia. Pero si a esa misma canilla la empezamos a aumentar el caudal, o sea, abrir cada vez más, en algún momento vemos una especie de chorro que se abre, ¿no? Creo que lo hemos visto todo esto que estoy diciendo, ¿no? Y si lo vemos más abajo, y si vamos abriendo cada vez más la canilla, generando mayor caudal, esa parte cónica, irregular, llega hasta la boca de la canilla. ¿Eso qué quiere decir? Como si hubiéramos metido ya el régimen turbulento dentro de la cañería, ¿no? Bueno, entonces, por lo menos, naturalmente, podemos distinguir entre dos flujos, el que llamamos laminar y el que llamamos turbulento. La distinción entre los dos regímenes tenemos en este slide fue descrita por Reynolds. Obviamente Reynolds no está descubriendo esto, pero tiene un experimento que me parece que es el que comentaba Gabriel, ¿no? Que se podría haber hecho que podrían haber llegado a haber hecho en física, que nosotros en la presencialidad también queremos hacer algo en mecánica de fluido. Es un experimento en el cual se pone un pulso de un colorante en una vena líquida. Si la velocidad del fluido es relativamente baja, vemos que ese pulso de colorante se mantiene como una línea en el centro constante. Pero si empezamos a aumentar la velocidad del fluido, llega un momento en que ustedes ven en el diagrama que está señalado como A, que la línea es absolutamente recta, ¿no? Están viendo eso, o sea, tiene dirección y sentido en el mismo eje. O sea, podríamos decir que ese pulso de colorante está en el eje X y no tenemos movimiento en ningún otro eje. En cambio, cuando vamos a la imagen B, con una velocidad mayor, empiezan a aparecer movimientos que se van del eje X, de esa línea que teníamos antes, y tenemos una especie de ondulación, de deformación de ese pulso, de esa línea colorante que veíamos antes. A esto le llamamos régimen de transición. Por último, en la parte C, la imagen C, aumentando más la velocidad, empezamos a tener la formación de remolinos internos, no es que estamos viéndolo fácilmente, pero con un colorante sí, y el color se colorea todo el caño, todo lo que está dentro del caño, porque el colorante se repartió de manera homogénea en todo el seno del líquido. Entonces, llamamos flujo laminar a esta primer parte de la experiencia, a bajas velocidades, y régimen turbulento al que tenemos acá abajo, con la formación de remolino y el alcance a todo el tubo. Y en el medio tenemos la transición. ¿Está bien? En la transición no tenemos esta formación de los remolinos como está dibujado acá abajo, ni tampoco tenemos una línea recta, como en el régimen laminar. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, lo que está planteado acá es lo mismo que hablamos recién.
a baja velocidad, el chorro de agua coloreada circulaba intacto sin que se produzca mezcla transversal. Este comportamiento demuestra que el agua circula siguiendo líneas rectas, paralelas, que es lo que llamamos flujo laminar. ¿Por qué? Porque es como si se desplazaran láminas. Al aumentar la velocidad de flujo se alcanza una cierta velocidad crítica. Hay un concepto que introduce Reino, para lo cual desaparece la vena coloreada y el color se difunde uniformemente a través de toda la sección transversal de la corriente. O sea, pasamos un estado crítico y pasamos de laminar a turbulento. Esto indica que el agua ya no circula con el movimiento laminar, o sea, en forma de láminas que se desplazan entre sí, sino que hay mucho movimiento en distintas direcciones, dando lugar a corrientes transversales, remolinos, y es lo que llamamos flujo turbulento. Bueno, hasta ahí, ¿alguna consulta? No, profe. Ok. Cuando un fluido de densidad y viscosidad constante circula en estado estacionario cercano a una placa plana, donde vamos a poner una longitud L, existen fuerzas propias del movimiento y de la energía que posee que tienden a mantener el flujo en su dirección inicial. A estas fuerzas se las llama cinéticas o inerciales. ¿Y a qué son proporcionales las fuerzas cinéticas o inerciales? A la energía cinética, ¿no? ¿Cómo expresábamos energía cinética de un fluido? ¿Cómo expresamos energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ok. Bueno, acá tenemos ρ por v al cuadrado. Este ρ es la manera de colocar la masa. En definitiva, nosotros podemos plantear que estas fuerzas cinéticas vienen dadas por una aplicación de masa, de velocidad a una masa, y esa velocidad expresada al cuadrado. Acá lo que hacemos es que la masa esté en este formato de ρ, de densidad. Bueno, cuando existen diferencias de velocidad entre partículas de fluido, algunas se mueven más rápido que otras, y se desarrollan otras fuerzas denominadas viscosas, que tienen que ver con lo que mostró Gabriel hoy, ¿no? Cuando desplazábamos una placa con respecto a la otra, aparecía, teníamos el tema de la condición de no deslizamiento, la fuerza que aplicábamos. Recuerdan que hablábamos de un tau, ¿no? Un tau es una tensión. Esa tensión tiene que ver con el área, vamos a suponer que tenemos algo como si fuera, para decirlo de una manera gráfica, un alfajor. Tenemos dos placas y un relleno. Si nosotros colocamos una fuerza en una tapa del alfajor y esa fuerza va en la misma dirección del plano, lo que estamos generando es una fuerza tangencial, ¿no? Bueno, la viscosidad que la resistencia a esa deformación, ¿no? Todo lo que hemos visto con Gabriel. Bueno, esa viscosidad genera lo que llamamos fuerza viscosa, tangenciales al movimiento porque la fuerza es tangencial, que actúan, tratan de retardarlo y ahora vamos a ver el tema de los remolinos. Las fuerzas viscosas son proporcionales a la relación mostrada por la ley de Newton, que también lo vimos con Gabriel. La ley de Newton, colocábamos un tau, la viscosidad es la constante proporcionalidad. Esta B que figura acá tiene que ver con lo que llamábamos deformación.
y esta L con el delta de longitud que teníamos abajo. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que decíamos que quedaba expresado para la viscosidad. Cuando la diferencia de viscosidad es pequeña, la fuerza de inercia son menos importantes que la fuerza viscosa. O sea, lo que estamos planteando acá es que tenemos dos tipos de fuerza en un fluido cuando lo hacemos circular. La fuerza que de alguna manera lo obligan a circular, que son las inerciales, y la fuerza que de alguna manera generan una resistencia, que son las viscosas. ¿Se entiende? Es como tenemos dos tipos de fuerza que una es reactiva con la otra. Nosotros queremos hacer circular por adentro de una cañería agua, le vamos a dar energía para que circule. Esa energía que le damos para que circule, mientras está circulando, la podemos expresar como fuerzas inerciales. Y la resistencia que oponga la viscosidad va a tener relación con estas fuerzas viscosas que estamos hablando. Bueno, acá plantea que si la velocidad es pequeña, las partículas se desplazan, pero no rotan. Este desplazamiento es el que hablábamos en régimen laminar. O sea, láminas que se van desplazando unas con otras. Si hablamos de un modelo de placas, como dijimos recién, de un alfajor, o imagínense dos placas gigantes con un fluido en el medio, vamos a tener una fuerza viscosa que intenta contra el desplazamiento de la placa sobre la cual estamos haciendo la fuerza. Si fuera en un caño, lo mismo, pero ya sería completamente distinto. Ahora nos vamos a meter con perfiles de velocidad. Bueno, el resultado final es un movimiento en el cual las partículas siguen trayectorias definidas. Todas las partículas que pasan por un punto en el campo del flujo siguen la misma trayectoria y, repito, lo que llamamos flujo laminar. ¿Está bien? No sé, creo que no hay que darle mucha más vuelta al tema. Si alguien tiene alguna duda respecto al régimen laminar, me avisa. El flujo es solo a nivel molecular, porque no tenemos, tenemos un movimiento en una sola dirección, y se rige por la ley de Newton. Ahora, si la viscosidad es la magnitud física predominante. Si yo les pregunto qué predominan en régimen laminar, ¿fuerzas viscosas o fuerzas cinéticas o fuerzas inerciales? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué les parece que predomina? ¿Inerciales? Las viscosas. Las viscosas porque ese predominio de las fuerzas viscosas hacen que se desplace el fluido entre sus propias moléculas de manera lineal. Amortigua cualquier tendencia, como dice acá, a la formación de corrientes transversales o remolinos. Ahora, si nosotros... Uy, ¿qué pasó acá? Ni siquiera lo estoy viendo yo, no sé qué pasa. Tengo algún inconveniente acá con el slide. ¿Ustedes lo están viendo bien? No, profe, lo veo igual que usted. A ver, ¿qué pasa con esto? No sé por qué salió así. De hecho, en el archivo que está en la plataforma se ve igual, así, con las líneas borrosas. Bueno, se ve mal. Pido disculpas por esto y
vamos a perder tiempo si quiero cambiar de presentación. Bueno, vamos a ver cómo juega. Si nosotros seguimos, ¿qué les parece a ustedes? Dejen el slide de lado. ¿Qué les parece a ustedes si nosotros vamos aumentando las fuerzas inerciales? Fuerzas viscosas van a tener relación con la viscosidad del fluido. Pero nosotros le damos cada vez más energía al fluido para que circule. ¿Qué es lo que se imaginan que va a pasar? ¿Pasa régimen turbulento? Bueno, pasa régimen turbulento. Se chocan más las moléculas entre sí y forman los remolinos. Alcanza la velocidad crítica. Bueno, la explicación así, digamos, grosera, es si aumentamos la energía cinética y las moléculas se desplazan entre ellas de manera lineal, pero cada vez con mayor velocidad, yo prefiero decirlo, es como si. Imaginémonos como si las moléculas fueran pelotitas y ese movimiento, como si fuera entre placas, le genera a la otra placa que empieza a ver a las otras moléculas que están en el otro plano, en la otra lámina, le empiezan a generar como si fueran movimientos de rotación, porque aumentamos cada vez más la velocidad. Y cuando aparece un movimiento de rotación, empiezan a aparecer otros momentos que empiezan a generar movimientos ya no solo en el eje X. O sea, la rotación empieza a generar algún otro tipo de movimiento por fuera de la dirección en la que venía esa lámina, y al tener movimiento en otro eje, empezamos a tener el efecto de remolino y de otro tipo de corrientes. Insisto, como estamos hablando de cuestiones moleculares, yo prefiero decir es como si. Es como si. De cualquier manera, lo que estamos diciendo es que le estamos entregando energía que en algún momento la manera de movilizarse que tiene el fluido no lo resiste más. O sea, predominaban las fuerzas inerciales. Ahí apareció un dibujo, no sé qué pasó. Predominaban las fuerzas inerciales. Pero si nosotros le damos cada vez más energía al fluido, o sea, aumentamos la energía cinética, en un momento lo cambiamos de régimen. Y ese cambio de régimen a turbulento implica que el régimen de flujo laminar con el que venía ya no es capaz de absorber ese excedente de energía que le estamos dando al fluido, que le estamos entregando. Por lo tanto, se reordena de otra manera. Ese reordenamiento termina siendo el flujo turbulento. Acá a mí, digamos, me parece importante ver algo, porque muchas veces cuando se habla de turbulencia se habla de teoría del caos, de que empieza a haber cosas no predecibles. Yo lo planteo en estos términos. Lo que empieza a haber es otra complejidad, otro tipo de complejidad. Pero yo antes de hablar de imprevisibilidad, no se ordena de cualquier manera el fluido. No se ordena de cualquier manera, se ordena con remolinos. Y los remolinos internamente tienen régimen laminar. Si nosotros pudiéramos determinar las velocidades punto a punto, en qué de ese fluido rotando dentro de un remolino, ahí el flujo dentro de ese remolino es laminar.
es como que el cambio, ese excedente que no podía absorber de energía, lo termina absorbiendo, pasando a otra forma de flujo que es capaz de mantenerse con esta energía desde, yo lo plantearía así, minimizando pérdidas energéticas. Porque lo que puede haber de rozamiento entre remolinos es insignificante como pérdida de energía, e insisto, dentro es laminar. Entonces, vuelvo con el concepto. No se ordena de cualquier manera. La naturaleza tiene una manera específica de absorber ese exceso de energía cinética que le estábamos entregando al fluido. Y se reordena. ¿De una manera caótica? No es como remolino. Si le quieren llamar caótico a eso, ningún problema. Pero no se reordena de cualquier manera. Tiene una manera muy específica por la cual se reordena absorbiendo ese excedente de energía que le estábamos imprimiendo al fluido. A esto le llamamos régimen turbulento. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Y qué fuerzas, vuelvo a hacer la pregunta, qué fuerzas predominan? ¿Viscosas o inerciales? En el turbulento las inerciales, ¿o no? Bueno, ok, al revés del otro. O sea, las inerciales empiezan a tener tanto peso relativo que originan todo este cambio de régimen. Si predominaran las viscosas, seguiría desplazándose como láminas, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Reynolds con sus experimentos? Encontró, Reynolds, hay un número, llega a este número que es, ustedes no lo están viendo bien, pero dice, el número de Reynolds es igual a una longitud, una L, por una velocidad, por ρ, por la viscosidad, por la densidad, sobre la viscosidad. Si ustedes analizan las unidades, se van a dar cuenta que es un adimensional. Y es un número muy, muy importante para el estudio del flujo de fluidos. Como está abajo, expresado abajo, si nosotros el número de Reynolds, como está acá, multiplicamos abajo y arriba por la velocidad, nos queda esto, como está acá, que es ρ por la velocidad al cuadrado, multipliqué arriba por la velocidad, y abajo queda la viscosidad por B, porque multipliqué abajo también por la velocidad, sobre L. L está en el numerador, lo bajamos dividiendo en el denominador. Lo podemos hacer tranquilamente, ¿no? Bueno. Esta manera de expresar el número de Reynolds, ρ por B al cuadrado, sobre la viscosidad por la velocidad dividido una longitud, es la manera de expresar el número de Reynolds en términos de fuerzas. Esto tiene unidad de fuerza, entonces podemos plantear que es ese cociente que estamos hablando, entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. Simplificado es lo mismo que teníamos acá arriba, L por B por ρ sobre mu. ¿Está claro esto? Que podemos armar una dimensional que representa un cociente entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. ¿Y qué esperarían ustedes si dijimos que los regímenes de flujo
teníamos si estábamos en laminar, predominaba las fuerzas viscosas, y si estábamos en régimen turbulento, predominaban las fuerzas inerciales. Y tenemos un número adimensional que justamente representa fuerzas inerciales sobre viscosas. ¿Qué piensan que puede pasar con ese número? Que a partir de cierto número se puede dividir en régimen laminar y... Si es muy grande y turbulento. Si es muy grande sería turbulento, y si es muy chiquito predominaría la viscosa y sería laminar. Bueno, perfecto lo que han dicho. Perfecto lo que han dicho. Voy a pasar esto porque no se ve. Pero perfecto lo que han dicho. Si tenemos esto lo voy a dejar. Disculpen, no sabía que estaba. No sé qué pasó con esta presentación. A ver. Espérenme un segundo. Vamos a tomarnos. El corte sería mayor que 1 y menor que 1. No necesariamente, porque no tienen por qué ser iguales las fuerzas. Si nosotros decimos que es un cociente entre fuerza, pero a partir de, o sea, no tenemos de antemano cuál es la relación entre esas fuerzas para que cambie de régimen. ¿Está bien? ¿Me expliqué o no? Pero si es laminar, no es que son más fuertes las viscosas, entonces como las relaciones inerciales sobre viscosas y las iniciales van a ser más chicas que las viscosas, me va a dar un número entre 0 y 1, y si las fuerzas inerciales son más grandes y la fuerza viscosa es más chica, que es lo que pasa en el turbulento, va a ser un número mayor que 1. Bueno, pero es lo que te digo, no necesariamente, porque no tienen por qué ser iguales. De hecho, lo que ocurre, por ejemplo, si lo planteamos para dentro de una cañería, el número de corte es 2000. Si tenemos, acá está... Es más que 2000, ya está, entendí. Exactamente, por eso te decía, no tiene por qué ser uno, no tiene por qué ser iguales la fuerza para que se provoque el cambio de régimen. Es un número que lo que encontró Reynolds es que a valor de ese adimensional en 2000 para una cañería, ya empieza el régimen de transición. Y a valores superiores a, corregime Gabriel, me parece que 10 a la cuarta, ¿no? Empieza a ser turbulento. Esto se ve muy bien en un gráfico que lo vamos a ver más adelante cuando veamos conducción de fluido, que es el gráfico de Moody. Ahí vemos bien clarito que, digamos, cómo cambia, se grafica algo que se llama factor de fricción, y vemos una diferencia muy notoria en la parte que es turbulento y cómo cambia a partir de la transición y después para régimen turbulento. Este número de Reynolds también, yo le dije 2000 en caños, pero si nosotros tomamos placas planas, ¿está bien? O sea, forzamos un flujo entre dos placas, no es 2000, es distinto el número. Es más bajo. O sea, se produce turbulencia con números de Reynolds un poco más bajos. Inclusive si mal no recuerdo, en placas planas con 800 ya podemos tener, ya estamos ingresando en el régimen de transición. Y, por ejemplo, para intercambiadores de calor de placas, que son intercambiadores en el cual un fluido se hace pasar entre medio de dos placas,
pero que tienen una conformación bastante particular, que ayudan a la turbulencia, se entra en turbulencia con Reynolds de 400, mucho más bajo que este 2000 que les comentaba recién, para cañería. Lo que más vamos a utilizar en general es para cañería, pero sepan eso, ¿no? Si la conformación es distinta, no tiene por qué mantenerse el número de Reynolds para el cambio de régimen. Sí, tengan en cuenta el concepto. Tenemos dos tipos de energía en forma de un cociente. Como ponemos fuerza sobre fuerza, es una dimensional, y por debajo de un determinado número tenemos un régimen, por encima de eso entramos en transición y después en turbulento. Bueno, esto que está acá no hace falta entrar mucho en detalle, tiene que ver, ya lo hemos dicho, dentro de un remolino el flujo es laminar, tamaño, va a decir cosas que el tamaño máximo del remolino es del mismo orden ¿esto qué quiere decir? Que lo máximo que puede ocupar un remolino es el ancho, el diámetro de la cañería, para decir, no podemos tener un remolino más grande que el diámetro de la cañería. O sea, nada que aporte demasiado. Un remolino cualquiera posee una cantidad definida de energía mecánica. Bueno, desde el punto de vista energético, la turbulencia es un proceso de transferencia en el cual los remolinos grandes, formados a partir de un flujo global, transportan energía de rotación a una serie continua de remolinos más pequeños. Durante la ruptura de remolinos grandes en otros cada vez más pequeños, no hay transformación apreciable de la energía mecánica en calor. Esto es lo que les decía antes, que es una forma que encuentra la naturaleza minimizando la pérdida de energía. O sea, este rozamiento que nosotros podríamos pensar entre remolinos no provoca una transformación importante de energía mecánica en calor. Que eso sería pérdida, ¿no? ¿Está bien? Dos tipos de turbulencia de pared y turbulencia libre. Ahora le voy a hacer un comentario respecto a esto. Esto no tiene mucha importancia. Vamos a ver ahora conducto circular. Esa L que figuraba antes en el número Reynolds, esta L que está acá, si nosotros estuviéramos moviendo dos placas, esta longitud es la distancia entre placas. ¿Recuerdan el dibujo las imágenes que tenía hoy Gabriel, donde teníamos dos placas desplazándose? Dejábamos una fija y desplazábamos la otra. Bueno, ese L es la distancia entre las placas. ¿Sería la variable I, profe? ¿Cómo? ¿Sería como la variable I? Claro, exactamente. Ahora, si pasamos a una cañería, conducto circular, esa L la podemos reemplazar tranquilamente por el diámetro. Esto es lo que nos cambia el número y que puede hacer que varíe, que tengamos esas variaciones. El tema es que para una forma determinada sabemos que hay un número a partir del cual tenemos el cambio de régimen. Pero podemos reemplazarla tranquilamente, es el mismo concepto, ¿no? La distancia por entremedio de la cual circula el fluido. Lo demás es igual, ¿no? Diámetro por la velocidad, por ρ sobre la viscosidad. Bueno, acá está lo que hablábamos de 2100, yo dije 2000, 2100, 2300, de acuerdo
puede haber variación de una bibliografía a otra. Se han observado flujos laminares. Bueno, esto es muy particular, no le den mucha bolilla a esto. Lo importante es lo que hemos dicho hasta el momento. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno. Un tema importante con los regímenes de flujo, antes de meternos en esto, es que tiene que haber, para hablar de una variación, ahora si llegamos lo vemos rápido con capa límite, tiene que haber una superficie de contacto con algo. Por ejemplo, para que las fuerzas viscosas tengan acción sobre el perfil de un fluido, acá lo que estamos viendo es una cañería, ¿no? Y un perfil de velocidades, ya trazado en esa cañería. ¿Qué vemos con respecto a la velocidad cuando nos acercamos a las paredes del caño? ¿A cuánto tiende la velocidad? Tiende a 0. Tiende a 0, ¿no? Y la velocidad máxima, ¿dónde está? Como dijo Gabriel hoy. En el medio. En el centro de la cañería. En el centro. Exactamente. A ver qué hay una... En el centro, exactamente. Bueno, para que las fuerzas viscosas tengan algún tipo de acción, tiene que existir esto. Una velocidad con la que viene el fluido, una determinada energía cinética, pero también tiene que haber alguna superficie que genere la condición de no deslizamiento. Porque si no, no existiría ningún efecto de las fuerzas viscosas. Imagínense si no tenemos la condición de no deslizamiento, o sea, las moléculas del fluido patinan, entre comillas, por la superficie del caño. ¿Cómo sería el perfil de velocidades? Todas iguales. Claro, sería una recta acá, ¿no? Una recta, y a esto le llamamos flujo pistón. Pero como hay una condición, y ahí, ¿qué intervención tendrían las fuerzas viscosas si hubiera condición de deslizamiento? Ninguna, porque no tenemos rozamiento, no tenemos efecto dentro de las propias moléculas del líquido. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Tiene que haber algo, para hablar de regímenes de flujo, contra lo cual se provoque la condición de no deslizamiento. Si yo tengo un fluido que viene a una velocidad altísima, alta, pero viene como un océano, o sea, viene como no hay diferencia de velocidad entre las propias partículas. Y si no hay diferencia de velocidad entre las propias partículas, no tenemos ningún tipo de efecto de viscosidad. Y si no tenemos efecto de viscosidad, no tenemos regímenes de flujo. Me gustaría escucharlo, si queda claro esto que estoy diciendo o hay dudas. Eso sería porque se anulan las fuerzas viscosas, ¿no? A no tener de dónde agarrarse la fuerza viscosa, se anula y no aparece el régimen de flujo. ¿Sería por eso? Si tenemos todas las moléculas viajando a la misma velocidad, ¿qué efecto va a tener la viscosidad ahí? Al no haber desplazamiento entre moléculas. Ninguna.
sea, la velocidad puede ser altísima, pero como no generamos ningún tipo de freno en algún lado para que las moléculas se desplacen entre sí, no hay ningún efecto de la viscosidad. Por lo tanto, no tiene ni siquiera sentido hablar de regímenes de flujo, porque todas las moléculas van como si fueran un frente. Bueno, ahora esto lo vamos a repasar cuando veamos capa línea. Profe, Sí. ¿y por qué hablamos de flujo turbulento cuando hablamos del humo? ¿Qué actuaría ahí? ¿Detuvo el aire? Buenísima la pregunta, porque ya me estaba olvidando y por eso venía, claro. ¿Dónde tenemos ahí? ¿Por qué tenemos en una columna de humo régimen laminar y turbulento? Bueno, porque hay una corriente de humo que se está desplazando dentro de otro fluido que es el aire. Entonces, por más que el aire sea gaseoso y tenga una baja densidad y sea un fluido cuyas moléculas se podrían estar moviendo, tenemos contacto entre un fluido y otro. Tenemos la diferenciación. Entonces, tenemos un límite. Aunque nosotros podríamos pensar, bueno, está bien, pero el aire no es fijo. Sí, claro, no es fijo. Pero ese límite que genera esa condición de no deslizamiento entre los dos fluidos es lo que va a provocar, en definitiva, los regímenes de flujo. Laminar, en la medida que no tengan preponderancia las fuerzas inerciales, y turbulento cuando ya llegó a una velocidad que la preponderancia sobre la fuerza viscosa desordenan el flujo laminar. ¿Está claro para todos? Muy buena la pregunta. ¿Me expliqué bien? Sí, profe, quedó claro. Perfecto. Okay. Sí, quedó claro. Bueno, hoy Gabriel mostró un perfil de velocidades y también comentó, acá está el dibujo, pero él lo comentó hoy, que si trabajamos con flujo dentro de una cañería, el tipo de perfil que íbamos a ver era distinto de lo que estábamos viendo en las imágenes. Bueno, esta es la imagen de un perfil de velocidades para un régimen laminar. A ver, voy a leer acá para no olvidarme de nada. Un caso muy conocido, se cumplen las características del régimen de flujo laminar cuando un newtoniano de densidad constante fluye en estado estacionario por un conducto circular. Bueno, acá tenemos una ecuación que tiene demostración matemática, se puede desarrollar. Nosotros podemos hacer un análisis, si alguien quiere lo hacemos. Nosotros podemos llegar a partir de una deducción matemática a esta fórmula que ustedes ven acá. O sea, en régimen laminar tenemos un análisis con basamento matemático en el cual podemos llegar a la ecuación que determina este perfil de flujo. O sea, podrá ser un poquito más estirado, un poquito más corto en función de la velocidad del fluido, pero tiene una ecuación que representa una parábola, que es esta forma acá. A ver, repasémosla rápido esta fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? Por ejemplo, primero que hay un efecto cuadrático. O sea, tenemos una fórmula. Este R cuadrado, yo diría que no importa. ¿Por qué no importa? Porque estas P son las presiones.
de un lado y de otro, que estamos utilizando en este caso para hacer circular un fluido. Este R mayúscula grande es el radio de la cañería, o sea, la distancia del centro hasta la pared. Y después tenemos 4, la viscosidad y el L total. Si esto es constante, este R constante, R al cuadrado también es una constante. O sea, que es cociente en el cual este R minúscula sí es variable. Porque R es la distancia desde el centro hasta donde nosotros querramos. Hasta donde nosotros indiquemos. Entonces, tenemos que la velocidad, ahí abajo debe decir Z, y Z debe estar como este eje. La velocidad es igual a esta fórmula. ¿Qué pasa si estamos en el centro? Miren la fórmula acá. ¿Qué pasa si estamos en el centro? ¿Cuánto va? Ese segundo término es 0 y la velocidad va a ser máxima. Ok. R minúscula sería 0. 1 menos 0 sigue siendo 1. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a todo esto. ¿No? Y es la velocidad en el centro. ¿Qué pasa si R minúscula es igual a R mayúscula? O sea, si estamos posicionados en el borde contra la pared. Todo es hacia 0. Ahí Agustín dice, ¿es parabólica la distribución de la velocidad? Sí, efectivamente. ¿Quién contestó ahí? Queda R mayúscula sobre R es igual a 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1, y 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, multiplicamos todo esto por 0. Por lo tanto, la velocidad contra la pared da 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y si R tiene valores intermedios, esto, como R va a ir de 0 a R, esto siempre va a ser una fracción menor a 1, por más que esté elevada al cuadrado, va a seguir siendo una fracción menor a 1, y si le resto a 1 una fracción, este valor nunca va a ser más grande que el de la velocidad en el centro. O sea, que con R entre 0 y R mayúscula, este término va a adquirir valores que hacen que este número sea menor. Que este número varíe entre 1 y 0. Este número varía entre 1 y 0, por lo tanto, la velocidad máxima va a estar en el medio y 0 en la pared. Esas velocidades intermedias no son lineales, no tenemos una recta, no son lineales, sino que siguen una forma parabólica, y este cuadrado que está acá es el que genera esa forma de parábola en la ecuación. ¿Se entiende? Sí, profe. Si alguien tiene alguna duda, avise enseguida. Una particularidad más. La velocidad promedio, es la mitad de la velocidad máxima. Eso también es demostrable. Pero en el régimen laminar ocurre eso. Que si nosotros tenemos el dato de cuál es la velocidad acá, en el centro, la velocidad promedio es la mitad. Para cualquier conducto y cualquier
sea, para todos los regímenes laminar. Estamos hablando de conductos circulares, por eso tenemos radios, ¿no? Para el tipo de conducto que estamos hablando. Un caño que es lo más frecuente que nos vamos a encontrar para circular fluidos en la industria. Esto es una particularidad, insisto, que también es demostrable. La velocidad media es igual a la mitad de la velocidad máxima. O sea que si nosotros conocemos la velocidad máxima, sabemos a qué velocidad promedio se está desplazando ese fluido. Bueno, ¿qué pasa en régimen turbulento? En régimen turbulento no hay, como empezamos a tener movimiento en distintas direcciones, los remolinos, aparece el tema de los remolinos, no hay una fórmula desde que venga con un sustento matemático. ¿Está bien? Como tenemos este perfil que le llamamos, cuando ustedes escuchen Hagen-Poiseuille, es este perfil, el parabólico. Para turbulento no tenemos un perfil parabólico. ¿Cómo se imaginan el perfil en régimen turbulento? Irregular, o sea, las partes de los remolinos que van juntándose. Bueno, irregular, pero nosotros le podemos trazar un perfil promedio, digamos. A ver. Bueno, ese es el formato. Un formato, ¿no? Piensen que nosotros tenemos régimen turbulento que pueden ir de un Reynolds de, por decir algo, 50.000 y tenemos Reynolds de 300.000. Y tenemos Reynolds más altos también, que factibles físicamente. Por lo tanto, si en la medida que el Reynolds es más alto, el flujo se achata más. Si nosotros pudiéramos hablar de que fuéramos a una condición extremada, esta línea que vemos acá estaría cada vez más aplastada contra la pared. Y si esta línea estuviera cada vez más aplastada contra la pared, esto se parecería cada vez más a un frente recto, que es lo que nosotros llamamos, o que frecuentemente pueden escuchar, como flujo pistón. O sea, a mayor Reynolds, el perfil de velocidades se parece más a un flujo pistón. ¿Está bien? Bueno, el tipo de fórmula, hay varias, hay varias, pero no tiene sentido por ahí ahondar mucho en distintos tipos de fórmulas. Esta es una manera de representar. Tenemos un cociente entre la velocidad en el punto que sea sobre la velocidad máxima, que tiene esta fórmula, con un exponente de 1 sobre n. O sea, nosotros podríamos, si pasamos velocidad máxima multiplicando, la fórmula sería muy parecida a esta. Porque recuerdan que, ¿qué representa dentro de esta fórmula la velocidad máxima? El R chiquito igual al R grande. Bueno, pero si el R chiquito... No, el R chico igual a 0. El R chico igual a 0. Pero si el R chico es igual a 0
y me queda 1 sobre 0 y todo esto queda multiplicado por 1 y esa es la velocidad máxima, esta parte de la ecuación es la velocidad máxima. Y con esto lo único que hacemos es ir restándole hasta llegar a 0. Pero esta parte, P1 menos P2 por R al cuadrado sobre 4 por mu por L, representa la velocidad máxima. ¿Está claro? Porque la velocidad máxima la tenemos cuando esto vale 1. Y para que esto valga 1, R tiene que valer 0, es la velocidad en el medio. O sea, le estamos poniendo una parte de la ecuación que representa la velocidad máxima y lo multiplicamos por un factor que va de 1 a 0, o de 0 a 1, digamos. Lo único que va a hacer es hacerle tomar valores cada vez menores. Por lo tanto, si va a tomar valores cada vez menores, la velocidad máxima está representada por esto. Si nosotros venimos a esta fórmula, es lo mismo. Nosotros podemos pasar esta velocidad máxima que está acá abajo multiplicando acá. Entonces, esto que tenemos acá es equivalente a este factor que tenemos acá. Nada más que tiene otro formato. Y lo que pasa acá también, bueno, tiene otro formato. Y este otro formato que tiene un exponente que dice 1 sobre n. Y este n es un valor que depende del número de Reynolds. Esta fórmula es empírica, no es una fórmula que tenga desarrollo matemático. No tiene demostración matemática. ¿Está bien? Es desarrollada por prueba y error, por conocimiento profundo del tema. Bueno, este n es un coeficiente que depende del número de Reynolds, como dijimos recién, y en forma experimental se estableció que para Reynolds 4000, o sea, Reynolds muy bajos, para régimen, estamos hablando de régimen turbulento, esto es extremadamente bajo, n vale 4. Si estamos en Reynolds parecidos a 100.000, n se ajusta a 7. Y para Reynolds de 3 millones, n se ajusta a 10. Reynolds de 3 millones, físicamente es muy difícil ya encontrar una cosa de esta. Pero en la mayor parte de los problemas de ingeniería, nos podemos encontrar valores que rondan este número y no tenemos una variación. Vean que de 100.000 a 3 millones el n pasa solo de 7 a 10. Por lo tanto, para la mayor parte de los problemas de ingeniería, podemos usar este 7 y que está denominado como ley de la potencia de Prandtl. Esta expresión. Y este 7 es caprichoso, si quieren, pero sirve en un rango importante. ¿Está bien? Si nosotros aplicamos un séptimo, este exponente de un séptimo, nos da esta cuenta, o sea que la velocidad promedio sobre la velocidad máxima es más o menos aproximadamente a 0,8, 0,81 hemos puesto acá, con este exponente, y nos da este tipo de perfil. Ve, acá pusimos 0,8 y nos da este tipo de perfil. Nuevamente, la velocidad es función del radio. Si estamos en el centro, sigue siendo el centro de la velocidad máxima. Lo podemos ver acá. ¿Qué pasa si R vale 0? Si R vale 0, este cociente es 0, queda 1 menos 0, 1, y por más que a 1 lo elevemos al número que sea, sigue siendo 1. Entonces, en el centro
tenemos la velocidad máxima nuevamente. Si este R es R mayúscula, o sea, estamos parados en la pared de la cañería, este número, R mayúscula sobre R mayúscula es 1, 1 menos 1, 0, y la velocidad, por más que pasemos esto acá, la velocidad nos queda igual a 0. O sea, nuevamente la misma lógica, ¿no? De lo que hablamos antes. La velocidad en el centro, la máxima, la velocidad contra la pared, 0. Y este exponente lo que hace es modificar el formato de parábola a esta forma más parecida a un flujo pistón. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Una consulta. Sí. En la parte del turbulento, ¿la velocidad máxima se calcularía de la misma forma que en el laminar? O sea, con la geometría, con el radio, la viscosidad y la diferencia de presiones. No, perdóname, ¿cómo? En la fórmula del turbulento que aparecía Sí. la velocidad máxima. ¿La velocidad máxima se calcularía de la misma forma que con el laminar, con el radio, la viscosidad no necesariamente porque, por lo que te digo, el otro, ¿por qué llegamos a esto? Tal vez dé un valor muy aproximado, o sea, puede ocurrir tranquilamente, pero ¿por qué llegamos a esto? Porque tenemos una deducción matemática, una manera de hacerlo. Entonces, vamos a ser rigurosos, digamos. En régimen laminar tenemos una fórmula que nos lleva a esto. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad máxima va a ser igual a esto, por lo que dijimos antes. Pero acá no tenemos una fórmula para relacionar directamente, por deducción, la velocidad con la velocidad máxima. Entonces, no podemos decir que la velocidad máxima se mantenga este valor. Porque no llegamos por una deducción lógica, sino que lo que estamos llegando es por prueba y error, si quieren decirlo así. ¿Está bien? Profe, ¿me podrías mostrar un segundito la última diapositiva? Sí, cómo no. Estaba copiando algo y no se ve en el PDF. Ahí vamos. Ahí está, listo, gracias. Ahí está. Sí. Bueno. Vamos a ver algo rápidamente porque ya estamos en 55. Lo que vamos a ver la próxima clase que tiene relación con esto, o sea, vamos a empezar con esto. Son dos temas que van de la mano, ¿no? Que se llama capa límite. Un concepto muy importante en mecánica de fluido, que es el concepto de capa límite, y vamos a ver específicamente cómo se forma. Pero quiero que vean algo, como para ya entrar a la próxima clase sabiendo de qué vamos a estar hablando. Esto que ven acá, esta línea que ven acá, es una línea de posicionamiento de moléculas, ¿no? Acá lo que viene es un frente de un fluido. ¿Qué velocidad trae? Esta velocidad. La magnitud de la velocidad está dada por la longitud de esta flecha. Como verán, es igual en toda la longitud de esta línea. ¿Está bien? O sea, tengo una partícula acá, tiene esta velocidad. Tengo una partícula acá, acá. Donde sea a lo largo de esta línea, tiene esta velocidad. Lo que hacemos es hacer chocar este frente de un fluido contra una placa plana. ¿Está bien? Contra una placa plana. Y lo que va a ocurrir, por la condición de no deslizamiento, es que contra la placa plana se va a deformar la velocidad del fluido, va a tender a 0
y vamos a tener una especie de gradiente de velocidades hasta llegar a la velocidad inicial que traía el fluido. La parte deformada, o sea, la parte que disminuyó su velocidad, es la que llamamos capa límite. O sea, si nosotros trazamos puntos desde el valor, desde donde está disminuyendo la velocidad, y lo hacemos en sucesivos lugares, podemos unir esos puntos y a esto lo llamamos capa límite. ¿Qué quiere decir? Que por fuera de lo que está acá adentro, el fluido mantiene, ni se enteró que está la placa, mantiene la velocidad que trae acá. ¿Está bien? Y dentro de esta línea, el fluido deformó su velocidad. Todas las velocidades son menores a las que trae acá. Bueno, con esto terminamos y vayan pensándolo. Les quiero mostrar, a ver, un dibujo. Esto es lo que ocurre si nosotros empezamos. El dibujo anterior que vieron es simplemente esta parte acá adelante y todo es laminar. Pero si nosotros aumentamos la velocidad del fluido, si tenemos una velocidad de fluido alta, en un momento empieza a ser turbulento. Empieza a ser turbulento. ¿Está bien? ¿Por qué empieza a ser turbulento? Por la condición de no deslizamiento. Entonces tenemos fluido que viene a una determinada velocidad, que ni se enteró de que entró en contacto con una placa, y tenemos otro fluido dentro de esa capa límite que llamamos, que sí fue disminuyendo su velocidad hasta llegar a cero contra la pared. Entonces, en esta capa nosotros podemos ver que acá hay régimen laminar, donde están todos los remolinos tenemos régimen turbulento, por supuesto tenemos zona de transición, y la pregunta, para fijar bien el concepto, es ¿qué pasa acá? ¿Ven dónde estoy moviendo el mouse? Está todo con la B inicial. Ok, ¿podemos tener flujo turbulento acá? No. No. ¿Podemos tener flujo laminar acá? ¿Y no era todo laminar? Piensen. En esa parte no sería un flujo pistón porque no tocó ninguna pared de conducto. Ok. ¿Y pero la capa límite no le estaría haciendo como de frente, como capa de no deslizamiento? Por supuesto, pero la capa límite justamente muestra el límite entre lo que deformó la velocidad y la porción del fluido que no deformó la velocidad, que ni se enteró que está la placa. Por lo tanto, por fuera de la capa límite, en este tipo de gráfico, que es una placa, no es una cañería, es una placa, en este tipo de gráfico, las moléculas que pasan por acá no tienen diferencia de velocidad entre ellas. Como no tienen diferencia de velocidad entre ellas, y vienen, como dijo recién alguien, como si fuera un flujo pistón, al no haber desplazamiento entre ellas, no hay ningún efecto de la viscosidad. Por lo tanto, no tiene sentido hablar ni de régimen laminar ni de régimen turbulento. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento entre moléculas. Para que haya régimen laminar tenemos que tener desplazamiento de manera laminar, o sea, como si fueran láminas. No podemos hablar de ese desplazamiento porque no está, ni se enteró acá que hay algo que está frenando moléculas. Entonces vienen todas a la misma velocidad. Y al no haber velocidad relativa entre ellas, no tiene sentido hablar de régimen de flujo. Entonces, por fuera de la capa límite, en este modelo que estamos mostrando acá, si nosotros preguntamos en algún examen si puede haber
capa límite, por fuera de la capa límite, podemos tener algo laminar o turbulento acá, la respuesta es que no tiene sentido, porque todas las moléculas vienen como un frente a un mismo perfil de velocidad. Vienen, como mostramos hoy, de esta manera, como si fuera un frente. En este punto no podemos hablar ni de régimen laminar ni de régimen turbulento. Empezamos a poder hablar de regímenes de flujo en la capa límite recién cuando tenemos una interacción con la placa. Es lo mismo que hablábamos hoy cuando alguien preguntó por la molécula por la columna de humo. Tiene que haber algo que provoque la condición de no deslizamiento. Si no tenemos eso, es un frente y no tiene sentido diferenciar nada. Bueno, por mi parte, hasta acá hemos llegado hoy. Estamos sobre el horario. Corto la grabación. Y, bueno, consultas, preguntas. ¿Ninguna duda? Yo, profe, me gustaría hacer una pregunta de si puede dar un ejemplo de la industria que sea un caso como el último que vimos. Mirá, una masa de aire moviéndose. O sea, ¿dónde va a tener posibilidad de generar una capa límite con donde podamos diferenciar dentro de la capa límite régimen laminar y régimen turbulento? Solamente en la parte en que esa corriente, esa masa de aire, esté en contacto con alguna pared, con algo que genere la condición de no deslizamiento. Lo mismo puede ser con cualquier fluido. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Gracias. Nosotros, digamos, lo más importante de esto, yo digamos, comenté esto para fijar el concepto y para que no haya confusión. Pero lo más importante que vamos a ver en la clase que viene es lo que pasa dentro de la capa límite, ¿no? Vamos a ver qué provoca este tema de la capa límite. Desde el punto de vista de las velocidades, y vamos a ver que tiene consecuencias sobre temas de otros transportes, ¿no? Habíamos hablado en algún momento que transportábamos calor, cantidad de movimiento y masa. Bueno, vamos a ver que esa formación de capa límite en la industria tiene una importancia central en los temas de cualquier tipo de transporte, sea de cantidad de movimiento, sea de masa, sea de calor. Ya lo vamos a ver y lo vamos a discutir entre todos. ¿Alguna otra consulta? Gabriel, no sé si vos querés agregar algo, ampliar. No, muy bueno. Me parece que fue una buena presentación bueno, y ya estamos entrando más en la aplicación, si se quiere, de modelos matemáticos a cuestiones que vemos en la realidad. Está muy bueno. Y lo de capa límite va a servir para todo lo que viene adelante, transferencia de calor, de movimiento, todo. Así que espectacular. Exactamente, y vieron cómo se va enganchando todo, ¿no? Arrancamos con el concepto de viscosidad y cómo se va enganchando todo. Sí, aparte es interesante, digamos, comprender también y entender que
el porqué y el porqué la necesidad de conocer esos modelos matemáticos, esas ecuaciones tan complejas, pues precisamente son modelos que intentan explicar lo que pasa en la realidad, ¿no? Y está muy bueno que tengamos noción de que existen. Exactamente. Bueno, no sé si quedan preguntas. Sí. Entonces directamente entramos 6:30 a la clase que viene. Ah, sí. El que quiere entrar 6:30, entra 6:30, no va a pasar nada, no le vamos a decir nada. Porque es el momento en que arrancamos formalmente la presentación, donde vamos a empezar a grabar, donde estamos haciendo la parte, digamos, formal de la clase. Pero bueno, el aula está abierta para nosotros desde las 18. Y si nosotros estamos, nos podemos sacar, podemos ver temas aparte. Pero el que entre 18:30 no se pierde absolutamente nada, digamos. Claro. O sea, digamos, en definitiva, entre las 18 y las 18:30 no va a aparecer ningún tema nuevo. Listo, gracias. De nada, Victoria. ¿Qué más? Chao, gracias, buenas noches. Buenas noches. Marcelo, buenas Hasta noches. luego, gracias, buenas noches, profesores. Buenas noches. Buenas noches. a todos. Bueno, Gracias. gracias a todos. Nos vemos hasta el viernes. Espera un segundo ahí, Gabriel, así cerramos la...